Pero el objetivo de ALICE, hemos hablado un poco del detector, del experimento, de su organización, pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo de ALICE, todos los experimentos del Gran Colisionador en realidad pretenden estudiar una gran cantidad de cosas, pero de alguna manera cada uno se ha especializado en una de las, yo diría, 5 preguntas fundamentales que se plantea el Gran Colisionador. Y la pregunta que le corresponde a ALICE es la del universo temprano. Una de las preguntas que se plantea el Gran Colisionador de Hadrones es ¿cómo era el universo cuando habían transcurrido apenas una décima de microsegundo después de la gran explosión? Ahora sabemos que hace 13.800 millones de años ocurrió una gran explosión que dio origen al universo, lo que vemos. No sabemos qué había antes de eso, de todos modos. Hay quien dice que no tiene mucho sentido plantear la pregunta que existía antes porque es una pregunta meramente temporal, se encuentra enmarcada en el tiempo, y el tiempo no existía. Es decir, el tiempo se crea en el momento de la gran explosión. El tiempo, el reloj, ese tic-tac de los relojes comienza hace 13.800 millones de años. Entonces no tiene mucho sentido hablar de un tiempo antes, porque es ahí que se originó el tiempo. Cuando apenas había transcurrido una décima de microsegundo, el universo, pensamos, era algo a lo que llamamos plasma, era un plasma de quarks y de gluones, y queremos entender cómo era, queremos entender qué características tenía, qué temperatura, qué densidad, cómo se comportó, cómo se enfrió para formar a los primeros hadrones, y lo que podamos entender de esa etapa fundamental del universo nos va a dar una mejor comprensión de lo que observamos actualmente. Es el objetivo de ALICE. El objetivo de ALICE es el estudiar el universo temprano, tratar de entender las características de este plasma de quarks y de gluones. Cuando ocurrió la gran explosión vino un fenómeno muy importante al que llamamos inflación. El universo, por alguna razón, creció de una manera repentina y de una forma inusitada, muy breve, en unos instantes extremadamente breves, y a ese periodo lo llamamos inflación. En ese momento creció una cantidad impresionante para las escalas que estamos considerando. Podemos pensar que el universo era el tamaño de un protón. Un protón es del orden de un Fermi. Un Fermi, para los propósitos de la cotidianidad, es violento. De hecho, es a lo que deberíamos de llamar realmente Big Bang, ese proceso, pero lo llamamos inflación. Y una parte fundamental de la inflación es que cuando se fue consumando ese proceso de crecimiento inusitado del universo, se crea la materia, se materializa la radiación y forma este plasma de quarks y gluones. Si queremos entender cómo era eso. No estamos hablando de una partícula, lo que estamos hablando es de lo que estaba ahí, esto que tenía esas dimensiones. Era el universo, era el espacio, era el tiempo, era todo lo que existía, era energía, era una densidad de energía extremadamente alta, a una temperatura y unas densidades extraordinarias. Esas condiciones del universo temprano están siendo reproducidas en ALICE. ¿Hay algún motivo o lugar para algún temor de que si ustedes reproducen como las condiciones del Big Bang, pues puede eso desencadenar una locura? Claro que sí, hubo una gran cantidad de especulaciones al respecto. El Centro Europeo de Investigaciones Nucleares fue demandado en diferentes partes del mundo, y hubo una gran preocupación durante la inauguración del proyecto, ¿no? Desde luego estuvo en prensa hasta hace relativamente poco, hace apenas 3 años, la corte alemana, la Corte de Justicia en Colonia, Alemania, finalmente desechó una de las demandas de una ciudadana alemana que interpuso para que la delegación, al no poder interrumpir el proyecto, lo que sí podía hacer es solicitar al país que los alemanes se retiraran del proyecto, porque estaba en peligro la destrucción del planeta por estas razones que acabamos de decir. ¿Hay lugar para esos temores? Definitivamente no. Definitivamente no. El CERN tomó muy en serio todas estas preocupaciones de la población, formó una comisión que se dedicó a contestar todas las preguntas con científicos de primera, con los científicos más reconocidos, algunos de ellos colegas conocidos que nos han platicado. No, es staff del CERN, fue del laboratorio. John Ellis, que es un buen amigo, que hasta hace poco fue el decano del grupo de física teórica del CERN, me platicaba que contestaban miles de mensajes electrónicos. Los físicos de más prestigio estaban contestando los mensajes electrónicos de la gente que escribían preocupados por ese tipo de cosas. La respuesta en realidad es muy simple.
por supuesto que se puede decir más y se dijo más. Hay publicaciones científicas en revistas dedicadas a eso, a contestar, dedicadas a contestar las preguntas en las mejores revistas del mundo. Pero digamos que una respuesta muy concreta para la gente es que en realidad en la naturaleza están ocurriendo cada momento experimentos gran colisionador de hadrones por millones de veces. Cada segundo se llevan a cabo en la naturaleza colisiones de la radiación cósmica a mucha más alta energía que la que se hace en el gran colisionador de hadrones y con una frecuencia muchísimo mayor. Es decir, no recuerdo ahorita la cifra, pero solo para tener una idea, cada segundo la naturaleza realiza más de 1 millón de veces el experimento gran colisionador de hadrones. El experimento en su totalidad, es decir, reproduce la cantidad de colisiones que va a lograr el gran colisionador de hadrones en sus 10 o 20 años de vida. ¿En qué momento? Diga, por poner un ejemplo, cuando llega la radiación solar o ¿en qué momento se producen estos millones de colisiones? Bueno, en el universo hay estrellas y en el centro de las estrellas se genera radiación. Nosotros estamos continuamente siendo bombardeados por rayos cósmicos. Algunos de ellos vienen del centro de nuestro Sol. Una buena parte de la radiación de los rayos cósmicos que nos llegan a la Tierra vienen del Sol, pero otra tanta viene del centro de la galaxia y de los astros que forman nuestro universo, que generan en sus reacciones, en su combustión interna y en sus diferentes reacciones generan esta radiación cósmica que es extremadamente intensa, de muy alta energía. Y estos rayos cósmicos pues están chocando continuamente contra los átomos de la atmósfera, contra los átomos de la Tierra y contra otras partículas. Esas hipervelocidades. A energías iguales y mayores que las de hecho, tenemos experimentos de rayos cósmicos que registran colisiones de una energía, varios órdenes de magnitud mayores que las energías que tenemos en el gran colisionador de hadrones.